Buenas tardes a todos. Ya quedamos pocos, somos de los últimos ya, así que gracias por la paciencia y por estar ahí. Yo soy Arturo Castelló, subdirector de innovación del Ayuntamiento de Valencia. Estoy muy agradecido con Merch por dejarnos sponsorizar el track de GovTech, de blockchain para administraciones públicas. El motivo por el que lo hacemos es porque en Valencia, igual que en otras ciudades y ayuntamientos, en las áreas de innovación, estamos siempre pendientes de todas las tendencias que van apareciendo a nivel tecnológico y no tecnológico para ver cómo podemos aprovechar el valor que pueden aportar para ofrecer soluciones de innovación que facilitan la vida, en nuestro caso, de los ciudadanos. Blockchain, como todos sabemos porque estamos aquí en este evento, es una tecnología y una tendencia que lleva ya activa muchos años, yo creo que más de 10, y que está generando ya una promesa y una anticipación de que tiene soluciones para casi todas las áreas de la economía y de la sociedad. Sin embargo, la administración pública es uno de esos ámbitos donde todavía no se está tangibilizando tanto esas soluciones que realmente aportan valor y que pueden solucionar problemas de la ciudadanía, en nuestro caso, o de otros ámbitos de la administración pública. Por ese motivo hemos lanzado este track, donde tenemos esta primera mesa y otra segunda mesa que habrá después, para debatir acerca de cómo blockchain realmente, más que cómo sí, o sí y cómo, puede confirmar esa promesa de que tiene posibles soluciones para la administración. Esta mesa yo creo que va a ser muy interesante, la siguiente también, entonces si estáis interesados en cómo la administración pública puede beneficiarse de blockchain, que además se abren oportunidades de desarrollo, si eso es así, os recomiendo que os quedéis y veáis tanto esta como la siguiente. Presento a mis compañeros de mesa y les agradezco mucho que se hayan prestado a acompañarme y a darnos un poco de luz en este gran debate que vamos a tener. Primero, Idoia Ortiz, de Gove Studio. ¿Cómo estás, Idoia? Muy bien, muchas gracias. Bien. Y Vicente Durán, de RSM Spain. ¿Vale? Muchas gracias. Quizás se una Juan. Vamos a esperar, bueno, si Juan se aparece que suba. ¿Viene ya? Nos vamos presentando, hacemos un poquito de presentación y mientras viene Juan y sube. Idoia, arranca tú. Vale, bueno, pues yo soy Idoia, soy CEO de Gove y básicamente en Gove lo que intentamos o creo que hacemos es solucionar problemas de la administración acercando soluciones del ecosistema emprendedor. O sea, básicamente lo que hacemos es abrir el mercado de proveedores digitales de las administraciones públicas a esas propuestas, esa creatividad de startups, de scale-ups y pyme digital. Y para eso pues les ayudamos a generar pues estos sistemas de innovación internos, ayudamos a articular el ecosistema y, por supuesto, nos metemos de cabeza en las lógicas de contratación pública, que nos gusta mucho, que creemos que hay mucho espacio para cambiar, hacer otras cosas y, bueno, pues eso es a lo que nos dedicamos. Muchas gracias, Idoia. Vicente, te toca. Y yo soy Vicente, soy socio en RSM, soy consultor en temas relacionados con la fiscalidad internacional. Y además tengo una pata que hace años me venía por un punto friki que tengo relacionado con la tecnología y ahora me viene porque tiene todo el sentido, que es la incorporación de la tecnología y la digitalización a procesos fiscales, tanto para contribuyentes como para administraciones fiscales. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que venís a Merch? La mía sí. ¿Sí? Yo sí. Viniste ayer también, ¿no? Vine ayer. ¿Te parece bien? Espectacular. Muy bien. Mucha energía. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? ¿Os estáis presentando? Eso es, te toca presentarte. Pues nada, yo soy Juan Jiménez, o JJ. Pues nada, llevo bastante tiempo ya en este mundo del blockchain, un montón de años, y trabajo en el Grupo Santander. Soy el responsable de políticas públicas y de banca al por menor o retail. Pues negocio con las autoridades, reguladores y demás, y también soy el presidente del Consejo Asesor de Alastria, que es una asociación en España, una plataforma que está construyendo una red de infraestructuras de servicios de blockchain en España, que tenéis ahí un stand y podéis pasaros a ver un poco cómo lo estamos montando en esta colaboración público-privada que es tan sumamente importante y que muchas veces es difícil tangibilizarla. Entonces, esto es un caso claro de cómo los fondos públicos, con ayuda pública, se puede construir una infraestructura en donde se puedan desplegar casos de uso multisector, en donde queremos empezar con la parte de identidad y con la parte financiera, porque probablemente es la que tiene más tracción, pero también, desde luego, casos de uso de GovTech y casos de uso de la economía real, en donde tenemos bastante recorrido ya. Perfecto, gracias a los tres. El objetivo, repito, el objetivo de esta mesa es responder a dos grandes preguntas. Una es,
¿Va a ser blockchain una tecnología y una tendencia decisiva en la administración pública, en el GovTech y en otros ámbitos de la administración pública? Y si es así, ¿en qué casos de uso y en qué ámbitos se va a empezar a tangibilizar? ¿Vale? Para ello tengo unas preguntas que he preparado para cada uno de vosotros. Empezamos por Idoia. Idoia, en el ámbito de la sostenibilidad y la gobernanza, por empezar por esos ámbitos, ¿cómo puede blockchain convertirse en una herramienta real para garantizar transparencia y trazabilidad? Bueno, también muchas gracias por la pregunta, que es como muy abierta. Yo contextualizaros mi respuesta desde donde yo vengo, ¿no? Nosotros, como he dicho antes, nosotros lo que acercamos son soluciones digitales de proveedores muy nicho tecnológico a las administraciones. Ahí está costando la lógica blockchain, está costando mucho, pero está costando muchas veces, y eso es lo que estamos planteando y vemos, es por la indefinición de los casos de uso. Entonces, lo que estamos viendo es que está costando desde la administración pública plantear casos de uso que el modelo de negocio de pasar a blockchain tenga sentido para la administración. No porque no tenga sentido a nivel numérico, el switching cost, todas las lógicas de cambio que pueden plantear. Se han hecho casos de uso, sobre todo ahora no se está escuchando tanto, es verdad que la administración al final no tiene tanta capacidad como para hacer de todo. Entonces, ahora en los últimos 2-3 años ha sido IA, bueno, por decir años atrás también, ¿no? Pero hubo un momento que sí es verdad que la administración pública puso no sé si lo visteis vosotros también así, pero su atención en blockchain, esa ola como que pasó un poco, y cuando pasó esa ola no se acertó a generar unos casos de uso replicables que realmente se tangibilizara la propuesta de valor, ¿no? Y muchas veces fue porque se utilizaron casos de uso que no eran casos de uso para blockchain, que como digo, que los casos, que el costo del cambio era demasiado como para que la tecnología en sí misma diese valor. Para un futuro, pues eso no se puede repetir. O sea, es plantear unos casos de uso específicos. A veces pensamos que la administración pública es muy diferente al sector privado. Hay muchísimos casos de uso del sector privado que se pueden traer a la administración. Por lo tanto, también muchas veces creo que es intentar ver e identificar qué ha pasado en otras industrias, en otros contextos y traerlos a la administración pública. Entender muy bien cuál es la propuesta de valor. Ahí los expertos en blockchain es importante que se planteen así, teniendo en cuenta ahora que todo el esfuerzo digital y de conocimiento está enfocado en IA. Y esto parece una tontería, pero no lo es. O sea, los equipos de transformación de tecnología de la administración, ya tienen bastante para que no haya un ciberataque, sea todo interoperable, todas las infraestructuras de legacy funcionen. On top of that, están planteando todo el tema de IA y toda la lógica de la IA generativa y lo que está suponiendo ahora. O sea, los stakeholders o el mundo que quiera movilizar esto en blockchain tiene que entender ese contexto a día de hoy y ir con un caso de uso hiperespecífico. Temas obviamente de ejemplos anteriores que puedan plantearse desde lo privado, desde lo público también y ir muy targeted en ese sentido. Pero sobre todo, caso de uso que tenga mucho sentido y no perder la oportunidad, porque no va a haber tanta oportunidad y espacio mental de la administración para esto ahora. Pero y abro la pregunta a los tres, ¿el caso de uso tiene que partir de la propia administración pública o tiene que venir de los expertos en blockchain? Y cojo un poco el ejemplo que has puesto, en el área de innovación de los ayuntamientos nos tocan a la puerta todos los días con IA, con Smart City, con ciberseguridad. Ya no tocan tanto con soluciones o con propuestas de blockchain. ¿De dónde cae un poco el tener que plantear casos de uso? Y abro la pregunta a los demás. Yo creo que es mutuo, ¿no? La identificación por parte de la administración de casos de uso y la de los que estamos en el otro lado también de identificación de oportunidades. Al final, cuando preparábamos la charla, hablábamos de una solución en busca de un problema, ¿no? Y muchas veces yo creo que tengo esa sensación, ¿no? Blockchain es fantástico, pero cuando lo trasladas al ámbito de la administración, el tema es cómo tangibilizarlo y cómo llevarlo a un caso de uso real. Preparando la charla, le comentaba antes a Arturo que consultaba base de datos OCDE, 60 administraciones, en este caso fiscales, contestando una encuesta sobre cómo incorporan la tecnología a su día a día y, curiosamente, solo un 9% de esas administraciones fiscales decía que había incorporado blockchain en su stack tecnológico, frente a APIs, casi más de un 80% en sus diferentes formatos y características, e inteligencia artificial, sobre todo el lado fiscal,
para gestión de riesgos fiscales, detección de fraude, interacción del contribuyente, sea persona física o jurídica, con la administración. Claro, ¿eso por qué es así? Yo creo que tiene que ver mucho con el modelo de interacción con la administración. El modelo de interacción es muy centralizado, la administración es la que manda, la administración en este caso es la que dicta qué es verdad y qué no es verdad, y la incorporación de blockchain a un modelo tan centralizado y tan jerarquizado a la hora de tomar decisiones, pues choca un poco con el modelo descentralizado blockchain que todos conocemos, ¿no? Por terminar, en OCDE se está hablando de Administración 3.0 y en las características de lo que se está hablando de Administración 3.0, y hay mucho que tiene que ver con Alastria y con otros actores del mundo blockchain, todo lo que suena y todo lo que se está hablando encaja como un guante con lo que es blockchain y las características de blockchain, con lo cual si eso es de lo que se habla y ese es el objetivo a futuro, en un plazo se habla de 5 años, pero yo creo que irá poco a poco, tenemos que ir o iremos hacia ese futuro, en este caso incorporando blockchain para modificar el propio modelo de interacción, ¿no? Sí, esperemos que sí. Juan, en Alastria, vuestra experiencia en el ámbito de administración pública, durante estos años, ¿cuáles han sido las barreras y la fricción que han impedido implantar soluciones? Pues bueno, para bien o para mal, tenemos una tecnología que va muy en línea o va bastante relacionada, tiene correlación con los ciclos del cripto. Ya. O sea, tú lo ves aquí un poco, ¿no? O sea, el merge, ¿no? Oye, pues ahora estamos con buenos números en el mundo cripto, con las stablecoins súper de moda, todo el mundo dilucidando cómo se deben hacer, un montón de casos que existen ya, y aquí la gente viene, digamos, tanto lo público como lo privado, pues se interesan por ello, con lo cual yo creo que estamos en un momento ahora dulce, pero hemos pasado por valles, como comentaban, y por algún calvario, ¿no? De demasiada relación con lo especulativo, y un ente público igual no quiere estar cercano a ese fenómeno, ¿no? Y ve la tecnología con cierto recelo. Yo creo que el empeño de Alastria y de los fundadores, ¿no?, de Alastria ha sido el abstraernos o quitarle esa capa de esto tiene una correlación con cripto, y que lo vean como una tecnología habilitadora, tractora, que te genera eficiencias, te genera crecimiento, ojalá te genere también más empleo, porque efectivamente lo tenemos medido y todavía no es tanto, pero trae muchísimos beneficios cuando lo miras como una tecnología, abstrayéndote, digamos, del fenómeno, digamos, del caso de uso número uno más importante, que es Bitcoin, por ponerlo así. Entonces, todo lo que tiene que ver en este proceso que le preguntabas al compañero de discovery al sector público, de contarle, oye, tú lo puedes utilizar para esto otro, pues verdaderamente hay mucha labor de las personas que tienen callo y que ya lo han visto funcionando. Entonces, todo lo que tiene que ver con notarización, todo lo que tiene que ver con registro, todo lo que tiene que tener con bases de datos que históricamente estaban centralizadas y ahora tiene sentido que estén distribuidas, todo lo que tiene que ver con procesos de gestión del ciudadano. Por supuesto, la parte de sostenibilidad tiene bastante relieve también. Esto les interesa. Lo que ocurre es que los incentivos muchas veces no están alineados. En una compañía privada tú vas hablando de más ingresos y menos gastos. Pero cuando te acercas a la administración tienes que hablarle de más eficiencia para el ciudadano, más eficiencia para tus procesos, pero no necesariamente me lleva a los ciudadanos me lo van a valorar y por ello me van a votar. ¿Vale? Porque las lógicas políticas son diferentes. Hay que también saber contarlo y caminar hacia esa administración 3.0 que todos necesitamos, ¿no? Y luego hay cierto, y esto es mi mente liberal, que siempre me lleva al mismo sitio, hay cierta tendencia a que el Estado también quiera jugar el partido. Probablemente el Estado está destinado para diseñar las reglas del juego y poner el terreno de juego. Y los actores de la economía, con un nuevo contrato social, probablemente tienen que jugar el partido. Y nos ha costado mucho pasar ese mensaje, pero creo que ha calado, y las buenas noticias es que tenemos ISBE, que está en ejecución, Infraestructura de Servicios Blockchain de España, que también conecta perfectamente con EPSI, que es el proyecto europeo, en donde ya hay cierto recorrido, y a ver si somos capaces, tal y como EPSI no ha sido capaz de dar servicio a lo privado, pues desde ISBE, que parece un palíndromo, ¿no?, un cambio aquí, demos servicio también a lo público, pero por supuesto a lo privado, y se produzca efectivamente esa conexión entre los dos ámbitos, ¿no?, que genera un montón de eficiencias
y que tiene un montón de bondades que probablemente no nos da el panel para ir a través de todas ellas, pero creo que tiene mucho sentido y la Comunidad de Madrid lo ha entendido, el Gobierno de España lo ha entendido y creo que podemos jugar una ventaja competitiva. Vamos a tener un mínimo producto viable para entregar a la Administración a final de este año. Estamos tratando de que no sea una rotonda digital, que esté vacía, sino que esté llena de casos de uso, que efectivamente se use y se use mucho, y probablemente el caso motor es el dinero. Con lo cual, ahí lo que estamos es tratando de tener la capacidad de convencer a algunos players, a algunos jugadores, de que desplieguen dinero, y detrás del dinero típicamente viene casi todo. Entonces, si tienes la herramienta de settlement y si tienes bueno, casos de uso que tienen que ver con lo financiero, pues ya puedes tocar el mundo avales, puedes tocar el mundo de lo público en lo que tiene que ver con el ámbito financiero, todos los pagos de tasas, impuestos, etc. Hay un montón de eficiencia ahí por desbloquear y yo creo que las diferentes capas del Gobierno de España lo están entendiendo y lo están abrazando. Perdón, solo para hacer un comentario de lo de los casos de uso y demás, que es verdad que nosotros lo que vemos también, las empresas tecnológicas especializadas te vienen con casos de uso muy concretos y un uso de los datos o un uso de la tecnología muy concreto que ayuda mucho. Pero justo con temas de blockchain y muchas cosas de las que estabas comentando son procedimientos y trámites muy internos de la administración. Muchas veces el identificar el caso de uso desde fuera no es nada fácil. Entonces, tienes que tener una conjunción de gente que sepa de la tecnología, pero además sepa de los... Pasa con todo, no solo con blockchain. Sí, no, y es una de las grandes... Y luego la otra es comprar la tecnología. No se sabe comprar la tecnología, no se sabe hacer un buen pliego para comprar este tipo de tecnología, que al final también eso es parte de las barreras que se plantean. Nosotros nosotros tenemos una base de datos de 1000 empresas registradas para trabajar con las administraciones públicas, startups, scale-ups, pymes tecnológicas. ¿Cuántas de blockchain? Pues estábamos hablando, es que me ha hecho gracia el 8% que has hecho, porque no estábamos entre 6 y 7%, según como las 70% son IA. Claro. 7%. Pero hay casos de uso, como Councilbox, por ejemplo, que está yendo como un tiro, que tiene casos... Compañía. Sí, pues son casos de uso, por ejemplo, debido a la regulación, temas de atención que te piden que sean de manera presencial, gracias al blockchain y las videollamadas que ellos hacen se pueden hacer de forma digital y eso es un cambio brutal en muchos procesos de la administración, por ejemplo, ¿no? Entonces es un caso de uso muy interesante. Estábamos hablando de la trazabilidad en la contratación, también se han hecho pilotillos, pero no se ha planteado. Cuando estás hablando de plataformas que estabas comentando, claro, el reto que va a haber ahora es el caso de uso de la plataforma y lo estamos viendo. Hay un montón, también con el tema de NextGen se ha invertido muchísimo en infraestructuras de datos, muchísimo para normalizar los datos, utilizar casos de uso y demás. ¿Qué pasa? Después no hay caso de uso. Entonces, creo que igual de importante de generar esta plataforma es ayudar a identificar el caso de uso, porque si no va a pasar como todas las infraestructuras que se han invertido. Somos muy buenos en España en crear infraestructura, ¿no? Digital. Sí, pero bueno, creo que sí, pero que es obviamente algo necesario que se tiene que tener para después. Vicente, hablábamos antes y hablaba Juan del ámbito financiero. ¿Nos quieres contar algún caso de uso en el ámbito financiero? O sea, en ámbito puramente fiscal, la administración española, por ejemplo, en esa encuesta contestaba que no había incorporado blockchain a ningún proceso de tecnología. Probablemente si respondiera ahora con Verifactu diría que sí. Verifactu vinculado a impuestos sobre valor añadido e impuestos indirectos, tiene un elemento de blockchain. Si se incorpora en Verifactu, yo creo que se incorporará y se hará algo con el suministro inmediato de información de grandes empresas, que en el fondo es Verifactu, pero llevado al ámbito de la gran empresa. Hay mucho ruido y muchas POC relacionadas con el impuesto mínimo, legislación y acuerdo a nivel mundial para establecer un tipo de tributación del 15% mínima en grupos multinacionales, y para eso lo que tienes que unir son diferentes administraciones manejando información contable y fiscal de grandes contribuyentes, y lógicamente ahí la tecnología blockchain suena nuevamente como una pieza que encaja perfectamente con lo que se está pensando. Y por último, en todo lo que tiene que ver con aduanas e impuestos especiales, todo lo que es tarifas. En la medida en que tienes que hacer una especie de tracking de dónde viene la mercancía y por dónde viene la mercancía, la utilización en este caso de blockchain pues casi va de suyo, ¿no?
Aquí hay una persona en el público que lo estoy viendo allí, Pedro, tiene un caso de uso muy bueno de fiscal, o sea que luego le preguntáis. Pero la parte de créditos fiscales, que buscas siempre un poco como empresa el poder monetizarlos, una vez tokenizados, que pudiera haber un mercado secundario, pues es un tema que se mira muchísimo y con Pedro siempre hablo de eso. Pues lo he visto ahí y digo, mira, la parte fiscal. No, lo que sí que efectivamente, y lo iba a decir un poco antes, todavía no nos ha llegado en blockchain es el momento GPT. O sea, algo que verdaderamente dices, ¿cómo llego a todo el mundo, no? O sea, cómo algo se convierte en viral y lo tiene todo el mundo en sus teléfonos y llegamos al B2C más rabioso, ¿no? Pero creo que si nos fijamos en ese fenómeno de la IA y lo combinamos con blockchain y con expresiones de blockchain que existen, todo el tema agentic, que ahora tenemos agentes para todo y lo público también los tiene, el tener la capacidad de a lo mejor empezar a monetizarlos y a pagarlos por uso con una divisa que va mucho más rápido que el dinero fiat y puede ser una stablecoin, y precisamente en eso está ahora este acuerdo de Google está haciendo para efectivamente poder pagar la IA con stables de una manera instantánea. Ese caso de stables te lleva de 270 billion, que es el mercado de stables hoy en día. Eso es en lo que en los informes pone que las stables llegarán a 3 trillion. Si lo enlazas con la IA. O sea, si empiezas a pagar los agentes con IA y el agente que cobra por suscripción. O sea, que todo el que tenga un agente que sea una especie de ente virtual que está ahí leyéndote la prensa o detectándote una oportunidad o leyéndote los pliegos o haciéndote determinado trabajo que en tu día a día no tienes tiempo o es mucho más eficiente que lo haga un agente y ese agente pagarlo con stable, es algo bastante potente. Hemos visto los agentes estos que ahora se incorporan al flujo de e-commerce, ¿no? Compran por ti, se dan cuenta de tus visiones, de tus afinidades, de lo que tú necesitas en cada momento y se dedican a comprar por ti porque la gente ya no tiene ni tiempo para comprar. Imaginad el Estado que tiene un montón de flujo que proviene del ingreso público y que tuviera unos agentes que comprasen mejor y que se abstrayeran completamente de variables externas y que efectivamente se pudiera usar una stable. Ahí está la oportunidad, probablemente no es para 2025, pero sí es para 2030 y ya estamos un poco rascando la superficie y viendo esas oportunidades y plasmándoselas y poniéndoselas delante al sector público, y es algo que desde luego escuchan y les interesa. Y hablemos de más sinergias entre la IA y blockchain. ¿Cómo puede el boom de la IA arrastrar también un poco a blockchain y hacer que crezca? Hablábamos antes de que la IA, de alguna manera, automatiza procesos donde la validación personal ya no es tan activa y habrá que trazarla de alguna forma. ¿Es posible que el blockchain ahí aporte? ¿O se os ocurre alguna otra sinergia en esa área? Bueno, yo la que te he contado es clara, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está tokenizando los modelos. El output de un modelo, ¿no? La trazabilidad para que no haya alucinaciones. O el poder castigar al modelo, ¿vale? En términos de menos rendimiento si alucina demasiado. O sea, toda la parte de programabilidad que te permite una divisa de estas características que descansa dentro de un DLT es mucho más potente que el dinero como lo conocemos hoy en día, que es un dinero no programable y que funciona como sabemos que funciona, ¿no? Entonces, ahí sí que vemos la oportunidad. Yo quizá tengo una deformación profesional, es que siempre veo el blockchain como cobros, pagos y el mundo financiero, pero la confluencia entre IA y DLT creo que es muy clara, es la hibridación, yo creo que casi todo el mundo está mirando eso. Son tecnologías exponenciales que te llevan a un sitio en el que no estás ahora mismo y que conviene manejarlas todas juntas, porque manejarlas de manera aislada probablemente se te escapan todas las sinergias, ¿no? Hablabas, Vicente, antes de que blockchain puede poner un marco de límites a la IA, ¿no? Decías antes. Sí, es una de las opciones que todos hemos escuchado en los últimos años, ¿no? Si la IA básicamente lo que hace o lo que puede llegar a hacer es alucinar, bueno, un smart contract y una sistemática blockchain podría establecer una serie de límites a partir de los cuales la IA pues no podría o dejaría de funcionar, ¿no? Bueno, es una de las potenciales usos, ¿no? Muy bien. Se va acabando el tiempo. Me gustaría que dijerais cada uno, habéis dicho muchos, pero si nos quedamos con un caso de uso que puede convencer a una administración, ya sea estatal o municipal o autonómica, para hacer ya algo con blockchain que permita meter la tecnología dentro de su ámbito, ¿cuál elegiríais? Perdón, yo iba a empezar con la que he dicho, porque el tema de atención, o sea,
para la gente lo que supone ir a una oficina, sobre todo ahora que ya todo lo puedes hacer virtual, ese cambio de atención ciudadana de lo que es presencial a virtual, porque sigues cumpliendo con las regulaciones, etcétera, me parece que es un cambio brutal para lo que es la atención ciudadana en general. ¿Algún Yo. caso más? Tú. Yo creo que el caso más claro o el más cercano tiene que ver con facturación en general e impuestos indirectos. Hay un paso que dar que es casi evidente, sobre todo con Verifactu, y el más interesante probablemente para mí tiene que ver con ese impuesto mínimo a nivel mundial, ese 15%, y el hecho de unir diferentes administraciones, sobre todo si pensamos en esa administración 3.0, ¿no? Básicamente. Bueno, hay un montón de casos, es difícil citar uno, ¿no? Tenemos muchos de sostenibilidad, de smart cities, de movilidad, de impuestos, incluso de salud. O sea, toda la interoperabilidad entre los expedientes de salud públicos y privados, ¿no? Ahí hay un montón de oportunidad. Los algoritmos de Zero Knowledge te permiten compartir datos sin tener que desvelar datos muy privados del individuo. Ahí hay unas sinergias importantes, hay unos ahorros importantes. ¿Por qué una prueba que a lo mejor en lo público te tienes que esperar muchísimo tiempo, no te la puedes hacer en lo privado y luego el médico que te va a tratar es el de lo público y viceversa? O sea, la interoperabilidad entre los dos mundos yo creo que blockchain te la trae muy bien, y ahí el obstáculo es claramente la privacidad. O sea, yo veo ese también. Veo todos los pagos de impuestos clarísimamente, cada vez lo veo más nítido. Y también los casos de trazabilidad yo creo que son interesantes, que en España tenemos una conectividad importante con Europa y somos uno de los players más importantes de comercio exterior, y todavía en lo que tiene que ver con documentos digitales en lo que es el comercio exterior, pues no es válido, ¿no? Ahí requiere un cambio de norma. Probablemente el Ministerio de Economía tiene mucho que decir, el Ministerio de Comercio también tiene mucho que decir, pero Francia, Inglaterra nos están comiendo la tostada, claramente, en lo que tiene que ver con trade finance y comercio exterior, y creo que ahí nosotros tenemos también un papel que jugar, y sería más un modo catch-up, más que ser el pionero, pero creo que ahí también hay una gran oportunidad y también la estamos poniendo de manifiesto. Muy bien, muchas gracias a los tres. Nos quedan 2 minutos y medio. Si en 5 años queremos ver a la administración pública en España adoptando blockchain de una manera ya intensa, ¿cómo rompemos el problema de la confianza que habéis definido antes? La confianza vinculada a los ciclos del mercado cripto. Y no sé si hay otros temas relacionados con confianza que tenemos que también tratar. Pero si la confianza es el elemento clave, ¿qué tenemos que hacer para conseguir obtenerla? Es que no sé si es de conocimiento, o sea, la confianza. Yo creo que hay un tema de conocimiento, hay un tema de capacidad. O sea, no hemos hablado de las regulaciones. Mucho de lo que estabas hablando tú para los cambios, dices, sí, tecnología, pero tengo que hacer un cambio de regulatorio que me va a costar, ojalá en el 2030. El problema no es la capacidad tecnológica, es la capacidad de todo lo demás. Ahí se está haciendo un trabajo, ¿no? Has definido antes, Juan, muy fuerte con Alastria, sí. Y ya se está cambiando el terreno de juego. Es absolutamente fundamental. Entonces, yo lo que intentaría empezar es por esos casos de uso, o sea, más que la confianza, cómo se genera cuando ves valor tangible real que lo puedes implementar mañana. Entonces, ver esos casos de uso que efectivamente no necesitan un cambio regulatorio tal, para eso te pueda empujar a esos cambios regulatorios que tienes que hacer, me parece, pues, bueno, que puede ser más factible, más táctico quizás. Hay un tema de cambio cultural absoluto, que creo que lo estáis moviendo mucho, y creo que también estamos en un cambio, o sea, hemos visto que han cambiado muchas cosas, mucho, o sea, que creo que podemos estar positivos en eso, pero es verdad que la lógica regulatoria todavía pesa bastante, ¿no? La regulación la tienes, somos uno de los 27 Estados miembros, ¿no? Con lo cual no es que nosotros vayamos por libre, tenemos que ir con la norma europea. Lo cierto es que muchos de los players que vemos aquí que tienen stand, Binance, ¿no? Ahí estaba Javier, ¿no? Binance, Ripple, ahí están algunos otros players, Crypto. No han pedido la licencia aquí. La han pedido en Francia, la han pedido en Alemania. Entonces nos han comido la tostada una vez más. ¿Por qué? Bueno, porque no lo hemos querido ver, no hemos sabido verlo, no hemos seducido lo suficiente o convencido lo suficiente. Tenemos el lifestyle, tenemos un país increíble, tenemos un montón de cosas, tenemos el puente con Latinoamérica, tenemos un montón de activos que luego cuando lo has comparado con número de compañías que se radican en Europa para trabajar en este sector nuestro, pues no son tantas. Entonces, quizá ha faltado un poco de visión en ese sentido, de decir, estos son players nuevos, pero que van a probablemente definir el terreno de juego los próximos 10 años. Yo los quiero conmigo, los quiero tener aquí, que vayan haciendo solera,
que les voy conociendo, que voy viendo, que van contratando a las gentes, pagando sus impuestos, montando sus oficinas y al final creo un ecosistema que es una palanca de competitividad. Eso no ha ocurrido, probablemente habrá que ponerse otra vez en catch-up. Y bueno, pues creo que dar unas condiciones favorables para que cada vez vengan más players y hagan más cosas. Yo creo que estamos en la buena senda porque es verdad que las licencias terminarán cayendo. Ahí veía antes a Ángel de Onis, ¿no? Pues ya tiene una licencia o va a tener una licencia del régimen piloto. Hay una ERIR ya en España, ¿no? Los de Ursus, ¿no? Que ya pueden tokenizar renta fija. Oye, interesante también. Mucho más de eso. Se tiene que perder el miedo. Esto no es ciencias ocultas, esto es una cosa hipertrazable y bueno, pues efectivamente que cada vez haya más players y que se le pierda un poco el miedo a esto. Y yo creo que ISBE construye en ese sentido. Alastria lleva mucho tiempo pasando el mensaje y creo que ya con la gota malaya o la lluvia fina, pues tenemos ahí lo de ISBE una vez más. Visitad el stand, por favor, porque es una realidad y ya no es una promesa, sino que es algo que va a ocurrir. Y yo invito al ecosistema a que despliegue en ISBE los casos de uso, porque va a ser una red confiable, segura, mantenida y con el sello de lo público, fundamental, y también con la confluencia de lo privado. Muy bien, gracias, Vicente. Ahí lo curioso, siguiendo con lo que decía Juan, es que tenemos regulación, no necesariamente facilitamos al emprendedor el hecho de que haga cosas, con lo cual obligamos al que emprende a irse a otros sitios, pero después desde el punto de vista fiscal impedimos que ese emprendedor que empezó su negocio y su startup aquí se desplace a esos otros sitios, con lo cual generamos una especie de sándwich imposible de interacción del emprendedor con la administración y del emprendedor con el ecosistema que no tiene demasiado sentido, con lo cual si yo tuviera que vencer algún impedimento a futuro para que todo esto funcionara y sobre todo fuera adelante sería ese, ¿no? El alinear las piezas y hacer que las piezas sean congruentes, que creo que es muchas veces lo que falta, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta del público? Estamos fuera de tiempo ya. ¿Alguien que preguntar algo? Los últimos paneles del merge, Sí. ¿no? Los más interesantes. Probablemente el mejor, si no uno de los mejores. Bueno, pues nada, muchas gracias a los tres y gracias a vosotros.